Van a exponer a continuación Daniela Cid, que es de biología acá en Concepción, y Claudio Oces, quien es docente de enfermería en Santiago. Ambos implementaron innovación y fortalecimiento de la docencia en sus respectivas asignaturas, pero hoy nos van a compartir su experiencia y resultados obtenidos en forma conjunta. Así es que le agradecemos a ellos la disposición que han tenido para preparar esta juntos. ¿Ya? Me presento, mi nombre es Priscila Leal, coordinadora de los proyectos de innovación en el aula, implementación en Concepción, y cumpliré en esta ocasión de esta sesión, y contaré también con el Javiera Rubio, quien también está conectada, y es parte de nuestro equipo y estará detrás de cámaras. Antes de consideraciones, en este tipo de sesiones no se verán sus cámaras, solo se verá a los expositores y su presentación. Por tanto, el canal de comunicación será el chat que se encuentra en el costado derecho de su pantalla. Por este medio, ¿cierto? Podrán hacer sus comentarios y preguntas, las cuales le transmitiré a los expositores al final de su presentación. La exposición ellos van a compartir cada uno de sus experiencias, ¿cierto? A través de una presentación que han preparado en conjunto, va a durar 30 minutos y luego vamos a dejar unos minutos para preguntas. Ahora sí, doy la y Claudio Osas para que nos presenten su experiencia y resultados. Gracias, Priscila, por la presentación. Buenos días a todos los presentes. Y en esta instancia, junto a Claudio, queremos compartir con ustedes nuestras experiencias en simulación clínica. Y para comenzar, creo que es fundamental poder responder a una pregunta en relación al origen de esta innovación metodológica. Es decir, cuál es el origen o desde dónde surge la necesidad de implementar estas innovaciones. Y las respuestas recaen fundamentalmente en el actual contexto de pandemia en el que nos encontramos, que ha reducido significativamente las instancias clínicas con pacientes, es decir, nuestras prácticas clínicas. Por tal motivo, teníamos que implementar una innovación metodológica que respondiese a esa necesidad, pero que también favoreciera el desarrollo de competencias clínicas declaradas en nuestros respectivos programas de asignatura. Y por otro lado, y muy importante también, teníamos que permitir gatillar la motivación de nuestros estudiantes y con eso también poder asegurarse de que ellos tomen un rol activo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es en este contexto en el cual ambos implementamos nuestras innovaciones metodológicas de simulación clínica. Hola, buen día. Bueno, y así surgen nuestros objetivos. Acá pusimos los objetivos generales de cada uno de los proyectos. En primer lugar está el objetivo de Daniela de promover la adquisición de habilidades de razonamiento clínico mediante el uso de simulación clínica en contextos online en estudiantes de la carrera de kinesiología en la sede de Concepción. Y esto durante el primer semestre del año 2021. Y en mi caso, el objetivo general fue desarrollar habilidades clínicas en estudiantes de enfermería geriátrica mediante la simulación clínica a través de la plataforma Zoom durante el segundo semestre del año 2020. ¿Y en qué consiste la innovación que hicimos? Acá dividimos esta instancia en tres partes: el diseño, la implementación y la evaluación. Vamos a hablar en conjunto de ambas actividades. En cuanto al diseño, acá nos centramos en la elaboración y la validación de los escenarios. En esta instancia tomamos harto tiempo en esta parte, ya que creemos que es la clave para el buen resultado del proyecto. En el caso de Daniela, ella creó los escenarios y los validó luego con otros docentes expertos en el área, tanto del área técnica como del área de simulación.
Y luego estos escenarios fueron validados con los actores, es decir, se rodaron los escenarios para ver y probar si había algún error en los casos y cómo mejorarlo. En el caso del proyecto de enfermería, el diseño de escenario se realizó con los estudiantes a través de aprendizaje colaborativo. Nos juntamos en sesiones con los estudiantes, sesiones de 4 estudiantes, en donde a cada grupo se le asignó una temática dentro de los temas que íbamos a trabajar. Y fueron con asesoramiento de cada grupo con un docente para ir construyendo un caso. Y luego estos casos los tomamos y los rotamos con los estudiantes para que no diseñaran el mismo escenario. Y finalmente se hizo una demostración del procedimiento, es decir, antes que partieran las simulaciones, los estudiantes revisaron este procedimiento a través de otro video que grabaron los docentes. Y luego en la implementación, en el caso del proyecto de kinesiología, se hizo de manera formativa y luego sumativa, ¿ya? Contó de 2 instancias. La primera semana los estudiantes se reunían en grupos de 5 estudiantes con un tutor, y se hacía esta simulación que era formativa. Luego, en una siguiente sesión, se les entregaba la retroalimentación, el debriefing de esta actividad, haciendo revisión del video de la simulación anterior. Y posteriormente, en una tercera instancia, se hacía nuevamente la simulación, pero esta vez era con nota. En el caso de enfermería, se hicieron 2 simulaciones de temáticas diferentes. La primera simulación era del EFAM, el examen funcional del adulto mayor, y se trabajaba en duplas. Y en esta instancia, uno de los estudiantes tenía el rol de evaluador y el otro estudiante tenía el rol de enfermero, era quien resolvía el caso. En la siguiente simulación, que se hacía 1 o 2 semanas siguientes, cambiábamos el escenario, ahora la temática era Bartel, y uno de los estudiantes, el que la vez anterior hizo de evaluador, ahora hacía de enfermero, y así rotábamos los roles, siempre con la supervisión de otro tutor. Y finalmente la evaluación se hizo a partir de medir la percepción del realismo de los escenarios y de la percepción de utilidad de la metodología. Y por otro lado, en el caso de kinesiología, se midió la habilidad de razonamiento clínico. Respecto a los resultados obtenidos, para la carrera de kinesiología se evaluó la habilidad de razonamiento clínico, para lo cual se creó y se validó un instrumento de evaluación que tenía 3 componentes. El primero, que medía la habilidad de comunicación. El segundo, la identificación de elementos diagnósticos. Y el tercero, que era la entrevista clínica. Lo que nosotros podemos observar en la imagen es la variación de desempeño en las habilidades de comunicación, donde podemos observar que el 48% de los estudiantes mejoró su desempeño en esta dimensión respecto a la inicial. Un 36% de los estudiantes mantuvo su desempeño, y si nosotros observamos la gráfica en su conjunto, podemos decir que el 84% de los estudiantes mejoró sus habilidades de comunicación luego de estas experiencias de simulación clínica, y que un 16% de los estudiantes disminuyó su desempeño respecto a la actividad de simulación clínica inicial. A continuación podemos observar en esta gráfica nuestro segundo componente que conforma la pauta de evaluación y que guarda relación con la identificación de los elementos diagnósticos, donde podemos observar que el 84% de los estudiantes mejoró su desempeño respecto al inicial, y que coincidentemente un 16% disminuyó el desempeño. Acá es importante resaltar que este 16%, que los estudiantes que conforman este porcentaje, no se corresponde al 16% mostrados en los resultados anteriores en la gráfica expuesta recientemente. Y también tenemos un tercer elemento que corresponde al desempeño de entrevista clínica, donde el 100% de los estudiantes obtuvo mejoras en este desempeño. Y de esta forma
ya teniendo un conocimiento cada uno de las dimensiones que conforman esta pauta de evaluación y que tributan a la habilidad de razonamiento clínico, que es lo que ustedes pueden observar en esta gráfica, en la cual, ¿cierto?, se observan los 30 estudiantes que participaron en esta instancia de simulación clínica, la cual ellos después de cada simulación obtenían una nota. Y como lo mencionó Claudio anteriormente, luego de la primera instancia de simulación clínica, la nota era de carácter formativa y luego de la segunda instancia de simulación clínica, la nota era de carácter sumativa. Y lo que uno puede observar acá en el gráfico, ¿cierto?, en las barras de color azul, es la nota obtenida por los estudiantes luego de la primera actividad de simulación clínica, y en color naranjo la nota obtenida por los estudiantes luego de la segunda actividad. Y lo que nosotros observamos es que el 100% de los estudiantes obtuvo una variación positiva respecto a su rendimiento en las habilidades de razonamiento clínico. Y si bien no fue la totalidad de los estudiantes, sí podemos observar al menos en 4 de ellos, ya desde el estudiante 7 a el estudiante 11, ¿cierto?, que ellos aumentaron cerca de 2 puntos en la escala con respecto a la primera instancia de simulación. Y también compartir con ustedes, ¿cierto?, una encuesta de percepción de la experiencia de simulación clínica que cada estudiante tuvo que responder posterior a su escenario de simulación. Y esta encuesta se conforma de 13 preguntas que están enfocadas a la satisfacción de la experiencia de simulación, en la cual cada uno de estos aspectos fue evaluado con una escala de Likert, en la cual iba desde de acuerdo, totalmente de acuerdo, y por el contrario, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Y los resultados obtenidos de esta encuesta de percepción no fueron graficados debido a que de los 30 estudiantes, 29 de ellos evaluaron cada uno de los aspectos desde de acuerdo a totalmente de acuerdo. Pero sí es importante mencionar que un estudiante evaluó el aspecto del tiempo destinado para la simulación en desacuerdo, y a su vez también evaluó otros aspectos, como por ejemplo si la simulación favorece el desarrollo de competencias o si le gustaría utilizar esta herramienta pedagógica en otras instancias de la carrera. También lo abordó, ¿cierto?, y lo evaluó en desacuerdo. Entonces uno pudiese inferir que el factor tiempo gatilló en este estudiante la evaluación más negativa de otros aspectos que conforman parte de esta experiencia de simulación. Y también acá poder compartir las opiniones expresadas por los estudiantes en torno a esta innovación metodológica. Si bien las respuestas de los estudiantes, hay algunas categorías que se repetían, acá en el fondo quise compartir con ustedes o plasmar las que son más relevantes desde el punto de vista, ¿cierto?, académico. Y nosotros podemos acá resaltar que el estudiante percibe la simulación clínica muy satisfactoria, la experiencia. También ellos destacan que contribuye a su desarrollo profesional, lo que es súper relevante, porque cuando un estudiante se percata de que una determinada herramienta está contribuyendo a su formación profesional, se apropia también de su propia formación. Otra de sus respuestas que es importante resaltar es cómo esta herramienta, ¿cierto?, contribuye al aprendizaje en este contexto de pandemia. Ellos también, los estudiantes, manifiestan, ¿cierto?, y perciben que es una herramienta que es motivadora. Y aquí hay un aspecto muy importante que me gustaría compartir con ustedes, que ellos logran percibir de que esta herramienta pedagógica de simulación clínica permite la integración de los aprendizajes teóricos. Y también tomando un poco lo mencionado, ¿cierto?, en la tabla anterior en relación al estudiante
que evaluó la experiencia de simulación clínica en la escala de Likert en desacuerdo y en otros aspectos totalmente en desacuerdo. Él refirió, ¿cierto?, de que la experiencia de simulación había sido muy extensa. Por lo tanto, yo creo que es un factor importante a considerar también para futuras instancias en la cual uno vuelva a implementar esta metodología. Bueno, les voy a comentar en relación a los resultados del proyecto de enfermería. En este caso trabajamos con 45 estudiantes, en donde hubieron 4 docentes evaluadores y trabajamos con la colaboración de 3 actores que hacían el rol de paciente estandarizado. Y en total utilizamos 6 escenarios diferentes. Lo íbamos rotando cada semana a semana, íbamos cambiando los escenarios. Y los estudiantes trabajaron en duplas, como les comenté. En una instancia uno hacía el rol de evaluador y el otro hacía el rol de enfermero, junto con el tutor que estaba siempre supervisando la actividad. En una primera instancia, la reacción de los estudiantes fue a rechazar esta metodología, ya que no hacíamos simulación anteriormente en la asignatura. La asignatura se caracterizaba por tener práctica clínica. Este curso es de 4º año, entonces los estudiantes esperaban aplicar lo que iban aprendiendo. Sin embargo, el año 2019, producto del estallido social, no pudimos realizar todas las prácticas y ahí lo que hicimos de manera como reparativa, por así decir, fue como docentes grabar el procedimiento con un actor y mostrarles esta instancia. Eso fue el 2019. Entonces vimos que para el año 2020 ya tampoco íbamos a poder hacer las prácticas por el tema de pandemia. Y ahí optamos por este proyecto, que fue que ellos fueran el centro del aprendizaje, ya que en la versión anterior ellos solamente visualizaron el procedimiento y ahora buscábamos que ellos lo pudieran aplicar. Y en esta instancia, como les comentaba, al inicio fue un rechazo, ya que comentaban que estábamos rellenando con las actividades prácticas. Sin embargo, a medida que fueron viviendo la experiencia, se fueron motivando y dando cuenta que era una instancia que efectivamente les servía y complementaba el proceso y no reemplazaba la práctica. Y es así en cuanto a lo que medimos en relación a la utilidad de este procedimiento. Vemos que cerca de un 93% de los estudiantes consideró que la actividad de simulación a través de Zoom era útil para aprender a hacer la valoración geriátrica integral, que es el centro o lo que más buscamos que aprenda el estudiante en esta asignatura. Y dentro de los comentarios, acá puse textual: pese a que la instancia presencial es muy importante, el hacerlo por Zoom hace que uno esté menos nervioso haciéndolo en casa. Esa fue la opinión de un estudiante. Por otra parte, otro estudiante comentó: me gustó mucho esta modalidad, funciona, es enriquecedora, aparte la telemedicina se estará realizando mucho más desde ahora en adelante. Y en relación al realismo, que fue otra área que medimos, cerca de un 80% consideró que los escenarios eran reales. Y pasaba esto que algunos decían que al inicio ellos sabían que era un actor. Sin embargo, al momento de entrar al juego, entrar a estar en el escenario, se veían inmersos en este escenario y se abstraían y se lograban conectar con los actores. Y eso nos llamó mucho la atención a todos los tutores, que finalmente los estudiantes superaban esta barrera de la cámara, ¿ya? Era casi estar en un escenario real con los estudiantes, ya que los escenarios no solamente contemplaban procedimientos, sino que igual había que hacer algunas intervenciones emocionales, de comunicación, y nos sorprendió la capacidad que tenían los estudiantes para superar la barrera de la cámara. Acá otro comentario textual de un estudiante es que debería implementarse de forma permanente en el ramo, no solo por pandemia, o inclusive si ya se vuelve a clases presenciales, poder hacerlo de forma presencial. Ayuda a poder generar mayor confianza en uno mismo. Como les comentaba, antes no teníamos simulación en la asignatura, solamente actividad clínica en residencias de adulto mayor. Y por último, comentarles igual que previo a la realización de la simulación se hacía la firma de un acuerdo de confidencialidad de la información,
Y el 60% de los estudiantes consideró que esta actividad debería incorporarse dentro de la asignatura, pero no reemplazar la simulación presencial o las prácticas presenciales. Un 96% indicó que esta modalidad permite cometer errores que probablemente sucedan en el ambiente clínico real. Un 93% recomienda esta metodología y un 100% destacó que el feedback que se entregó en el debriefing fue útil para ellos. En relación a las dificultades que enfrentamos en este proyecto, tanto Daniela como yo, vimos el tema de los problemas de conectividad. Nos vimos inmersos en problemas que tenían los estudiantes o a veces nosotros mismos, que no nos podíamos conectar, a veces se nos caía la señal, estábamos en la sesión y se perdía un poco la señal, entonces había que apagar la cámara para poder continuar. En el caso de Daniela, hubieron 4 estudiantes puntuales que no hubo caso de poder conectarse con cámara, entonces tuvieron que hacer la actividad ellos con su cámara apagada. Así que ese es una dificultad que, para tener en cuenta, ya que al estudiante igual le produce estrés el hecho de perder la conexión. Sabe que es una actividad evaluada, ya sea formativa o sumativa, entonces igual él espera dar lo mejor de él en esta actividad. Y otro problema que tuvimos fue los espacios físicos en la casa, ¿ya? Que dificultan la concentración. Me refiero a esto en que estábamos en la simulación y no todos tienen los espacios para poder estar tranquilos y solos. Entonces a veces estaban en el living de la casa y pasaba la mamá, entonces se desconcentraban. O en otras ocasiones pasaba que había mucho ruido en la casa, algunos estudiantes decidían estar en el patio de la casa, sin embargo en algunas ocasiones estaba casi lloviendo, por ejemplo, y era como no, éntrese, no importa que haya ruido, entonces igual ahí había que ser flexible. Dentro de las recomendaciones, Daniela, si quieres comentar. En relación al instrumento de evaluación, creo que es súper importante hacerse asesorar en relación a la creación del instrumento y principalmente que este instrumento de evaluación pueda responder al objetivo de la simulación clínica. Así que yo creo que para eso es fundamental asesorarse, ¿cierto?, por expertos en relación a la construcción del instrumento de evaluación. Sí, ahí para complementar lo del instrumento, en el caso de enfermería, utilizamos un instrumento, una rúbrica, que en el fondo tratamos que fuera un poco general. Sin embargo, nos dimos cuenta que al momento de entregar hacer el debriefing, necesitábamos complementar la rúbrica con algunas anotaciones, en el sentido de que para detallar bien el procedimiento. Entonces, en ese sentido, es súper importante que el instrumento de evaluación también facilite el debriefing. Así que concuerdo con lo que comenta Daniela. Y lo otro, como recomendación, es siempre contar con una instancia formativa en cuanto a la simulación. O que el estudiante pueda hacer este procedimiento de manera previa, ¿ya? Entonces, eso disminuye la ansiedad de los estudiantes, el tener la instancia de poder ensayar el procedimiento y en una siguiente instancia que tenga una nota asociada. En relación también cuando uno comienza a implementar esta metodología, requiere que sea un trabajo sistemático desde la planificación hasta la ejecución. También es de suma importancia que el estudiante con antelación sepa de la metodología que se va a implementar en este determinado contenido de la asignatura, ya que de cierta forma ellos se vayan familiarizando o que el docente les vaya explicando que la incorporación de esta metodología está alineada con las competencias declaradas en los programas de asignatura. Y junto con eso, yo creo que también es relevante las reuniones que uno tenga de forma previa con los actores. Si bien hay una construcción de un guión que representa una determinada condición de salud, es crucial la reunión con los actores. ¿Para qué? Para poder contextualizarlos en relación a la carrera, a los objetivos que se esperan de la simulación
y de esta forma también resguardar un poco el respeto ético a la condición de salud que está siendo representada por este actor, y también que sea lo más real posible en relación al contexto que se está desarrollando. Por eso es fundamental estas reuniones con los actores previo y durante la ejecución de esta herramienta pedagógica. A modo de conclusión, el aprendizaje basado en ambientes simulados mediante las plataformas digitales, en este caso Zoom, pasa a ser una herramienta útil y válida para el desarrollo de habilidades clínicas en el contexto de pandemia en estudiantes de enfermería, en el caso de la asignatura de geriatría. Por otro lado, la simulación permite emular la realidad dentro de un ambiente seguro y controlado, en donde el estudiante se puede desenvolver con confianza e ir descubriendo las fortalezas y debilidades, siempre con la guía de un tutor. Es posible seguir trabajando con esta metodología y combinarla con la simulación presencial o las actividades prácticas para generar aprendizaje significativo en los estudiantes y de este modo disminuir costos y aumentar las oportunidades de aprendizaje. Disminuir costos en el sentido de que asistir a práctica clínica o desarrollar una simulación presencial es más costosa, ¿ya? Y en este caso nosotros hablamos de actores. Sin embargo, uno igual podría trabajar con pacientes entrenados. En este caso son adultos mayores. Uno puede trabajar con adultos mayores que no sean actores y entrenarlos bien para poder desarrollar la actividad. Y de este modo se aumentan las oportunidades de aprendizaje. Y a modo de conclusión, sumándome a lo que ya ha expuesto Claudio, la utilización de la simulación clínica favorece el desarrollo de las habilidades de razonamiento clínico, y eso quedó demostrado en los estudiantes de la carrera de kinesiología. Y además de favorecer el desarrollo del razonamiento clínico, también favorece la competencia de comunicación, y muy importante también que logra gatillar la motivación de los estudiantes y con eso también darle continuidad a todas las actividades propias de la asignatura. Otra conclusión a modo de destacar es que ellos también reconocen la contribución de esta herramienta metodológica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y desde el punto de vista docente, ¿cómo nos contribuye en que nos permite realizar una retroalimentación objetiva? Si bien uno realiza un debriefing posterior al escenario de simulación, pero también queda un recurso, un material audiovisual en el cual uno puede utilizarlo en una sesión siguiente y uno puede ir retroalimentando con los estudiantes objetivamente distintos aspectos de su desempeño. Entonces, desde el punto de vista docente, contribuye enormemente a esta instancia de retroalimentación. Y también acá compartir con ustedes brevemente un extracto de lo que fue un escenario de simulación. Acá nosotros podemos ver a una estudiante de la carrera de kinesiología de tercer año, y ella está realizando su entrevista clínica en este escenario de simulación. Una pregunta, ¿su caso tuvo que ser adaptada a posterior del accidente? Las entrevistas clínicas las realizan desde un enfoque biopsicosocial. Entonces acá nosotros podemos observar, ¿cierto?, cómo ella logra este desempeño de entrevista con el usuario que está representado en este actor. Una pregunta, don Alex. A continuación, les voy a compartir un extracto también del proceso de debriefing al final de la simulación, en donde el estudiante que tiene el rol de evaluador está haciendo su retroalimentación al compañero, ¿ya? Elegí este extracto ya que demuestra a lo que nos enfrentamos hoy en día con los estudiantes. Son alumnos, en este caso, de cuarto año, y no han tenido prácticas clínicas, ya sea por contexto de estallido social, luego de pandemia, han sido pocas las actividades prácticas. Entonces, por eso elegí este extracto. Súper bien, me gustó, te presentaste, y en la parte de
como de esas preguntas sobre la edad, se me olvidó la palabra. Pero en el inicio súper bien. Acá, como tú me dijiste, eso, anamnesis, gracias. Como tú dijiste, quizá haberle preguntado con quién vivía y todo eso para ver si que en el fondo alguien le ayudaba o algo así. Y esto, esa parte. Explicar el procedimiento, bueno, tú ya dijiste que no lo explicaste muy bien. Quizá haber partido con que era un test de funcionalidad que evaluaba la... Y ahí les compartimos la referencia bibliográfica de ambos proyectos. Muchas gracias. Gracias. Estás muteada, Priscila. Perdón. Ahí Muchas gracias a Claudio y Daniel por la completa información, o sea, la completa presentación he realizado en estos momentos, y porque pese a que son dos experiencias, ¿cierto? Independientes, lograron, ¿cierto?, fusionarse y compartir esta experiencia y sus resultados. Voy a compartirle algunas preguntas que se han escrito en el chat. Vamos a ver si ustedes consideran que los ejercicios de simulación clínica en formato online podrían seguir realizándose después de la pandemia. Eso lo consulta Ana María Borrero. Absolutamente. Yo creo que está demostrado y tiene mucha evidencia de que la simulación clínica favorece el desarrollo de habilidades, de competencia, junto con su entrenamiento. Entonces yo creo que sería, post contexto de pandemia, sería una herramienta pedagógica muy destacable a utilizar previo quizás a una instancia clínica con pacientes. De esa forma se optimizaría más la instancia clínica con el paciente, porque ya la instancia de simulación permite también un margen de error y permite disminuir los niveles de ansiedad o de estrés que el estudiante pueda tener previo a estas instancias. Así que absolutamente sí. Estoy totalmente de acuerdo, y por otro lado, facilita el trabajo en el sentido de que muchas veces tenemos problemas de disponibilidad de espacios físicos. Por ejemplo, la sala de simulación está ocupada, entonces no podemos utilizarla y tenemos que estar acomodando los horarios. Y a veces hay procedimientos que se justifica que usen o no usen sala de simulación. Por ejemplo, en el caso de las entrevistas a los adultos mayores, como yo comentaba, pueden ser actores o incluso personas adultas mayores entrenadas en el procedimiento. Y no se justificaría estar utilizando el espacio físico de la sala de simulación, que podría privilegiarse, por ejemplo, para una actividad donde se necesite procedimientos invasivos, monitores. Entonces, en ese sentido, es totalmente recomendable y es muy aceptada por los estudiantes para poder crear la confianza para poder enfrentarse luego a los pacientes. Así que absolutamente recomendado. Sí. Muy bien. Hugo González tiene consulta si al principio hubo de los estudiantes a participar en los ejercicios de simulación clínica. ¿Yo, Claudio? Por supuesto, Dani. Sí, la idea es que los dos puedan ir respondiendo brevemente. Muy buena pregunta. En relación a eso, desde mi experiencia, yo creo que es clave, como lo comenté también en la presentación, mostrarle a los estudiantes que esta herramienta pedagógica está alineada con las competencias declaradas en los programas de asignatura. Y cuando uno comparte con ellos evidencia en relación a que favorece el desarrollo de esas determinadas competencias, la predisposición del estudiante a adherirse a esta herramienta es distinta. En la medida en que uno se va familiarizando con ellos, en que uno ya va incorporando y les va avisando, próximamente estamos a puertas de implementar esta innovación, uno también a ellos los va preparando en relación a la recepción de esta experiencia. Así que por mi parte no hubo como una resistencia en relación a esta herramienta pedagógica.
Por mi parte hubo resistencia. Bueno, igual tiene que ver con las generaciones. Los que tenemos la posibilidad de estar trabajando años con los estudiantes, vamos viendo estos cambios que hay en las generaciones, ya sea de un año a otro uno puede ir viendo cambios. Y en mi caso, nos hemos enfrentado a estudiantes que son altamente demandantes, que buscan siempre la inmediatez, a veces no se saben organizar, a través de un chat pueden decir muchas cosas, sin embargo, cuando están en vivo a través de una cámara, no son capaces de expresar lo que sienten, lo que les pasa, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la primera reacción fue que estábamos reemplazando las prácticas clínicas por la simulación. Entonces lo vieron de una manera negativa. Ahí se les explicó y que ellos comprendieran que las prácticas no las podíamos hacer porque no quisiéramos, porque en las condiciones no permitían que hiciéramos la práctica. Entonces, en nuestra búsqueda de poder desarrollar las habilidades clínicas de ellos, nacía esta actividad de manera compensatoria y tratábamos de espaciar que pudiéramos confirmarnos las prácticas más adelante. Me enredé un poco. Pero en el fondo era como estirar de, mira, todavía no es, todavía quizás podríamos entrar a práctica, mientras tanto hagamos esto, ¿ya? Y efectivamente pasó eso, pudimos hacer la simulación y después a final de año pudimos entrar a hacer las prácticas clínicas. Entonces quedaron aún más contentos, más experiencias de aprendizaje. Entonces, en un inicio pasó la resistencia, pero luego de que vivieron la actividad, agradecían la instancia, porque sentían que podían aprender mucho estando con un tutor, se sentían más tranquilos y reforzaba todo el conocimiento y las falencias que tenían de situaciones anteriores. Muchas gracias. Igual me voy a saltar a una pregunta realizada por la docente Janet Alejandra Pereira, en percepción y el comentario en desacuerdo para el tiempo y otros. ¿Dichos comentarios tuvo relación con la nota del estudiante? Muy buena pregunta, porque eso es un hallazgo súper interesante que pasó ahí. Cuando uno analiza en el fondo a este estudiante en particular que evaluó la experiencia de simulación clínica, la escala de Likert en desacuerdo y totalmente en desacuerdo en algunos aspectos, y uno ve la nota obtenida por este estudiante en la primera simulación y en la segunda, uno ve que el estudiante logró una variación positiva, logró un buen desempeño en las habilidades de razonamiento clínico y en cada uno de sus componentes. Entonces, por un lado, uno analiza y uno dice, pese a que el estudiante no estaba con una óptima predisposición, logra variar de forma positiva y logra desarrollar el desempeño esperado para ese escenario de simulación. Así que ese fue como un hallazgo bien interesante ahí que pasó cuando empezamos a analizar los resultados. Claudio, ¿deseas agregar algo? No, estaba viendo las preguntas del chat en relación al perfil de los actores. Sí, y ahí sin duda es de suma importancia que las personas tengan experiencia en simulación. Se nota mucho la diferencia cuando un actor ya ha participado de simulaciones, cuando es un actor nuevo. Porque ahí uno igual los puede ir formando y lo importante que siempre pasa con los actores que ellos al final, por su conocimiento y su rol, ellos quieren también hacer su feedback. ¿Ya? Entonces ahí es importante separar el feedback como paciente, cómo se sintió él como paciente, y por otro lado, aprovechar el feedback desde el punto de vista comunicacional, que ellos ahí pueden aportar mucho, ¿ya? En el sentido de que se haga esa diferencia de feedback, cómo se sintió como paciente y desde el punto de vista comunicacional. Sin embargo, como también comentaba, no es necesario siempre trabajar con actores, en la medida que uno entrene a la persona, a un paciente. Por ejemplo, pensemos en el área respiratoria. Podemos tener un paciente que es asmático crónico y lo formamos bien y va a servir aún más que un paciente que está actuando esa representación.
en la simulación hay que ser creativo, entonces una vez con pocos recursos puede hacer mucho. Así que no siempre hay que tener un actor. Lo que sí es importante, como lo dijo Daniela, es controlar todos los factores. Entonces, reunirse, ensayar el guión, ¿ya? Y que el guión sea lo más claro posible, que estén como todas las aristas para que el estudiante no salga del caso, porque si dejamos una ventanita a un área que no vimos, el caso que era respiratorio va a terminar, por ejemplo, en un caso cardíaco, y ahí ya se nos fue el escenario. ¿Quieres agregar algo más, Daniela, frente a la misma pregunta? ¿O en relación a los otra? guiones? Sí, en Esa relación voy a plantear ahora. ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué información es importante que contenga el guión que se entrega al actor o actriz? La idea es que los dos puedan dar su opinión frente a esta, que me parece que es la última pregunta en el chat. Perfecto. En relación al contenido del guión, tiene además, ¿cierto?, de identificar, toda una identificación de los aspectos personales, de que está representando a este paciente. Es súper importante también describir el perfil psicológico, describir en términos de la realización de sus actividades de la vida diaria básicas, instrumentales, y ahí también uno le va dando más especificidad en relación a la condición de salud que está representando este actor. Y uno también da mucho énfasis a las estrategias que el actor utiliza en determinadas tareas motoras, por ejemplo. Entonces, y junto con eso, también el guión tiene que tener los factores contextuales. ¿Cuál es el entorno familiar, social, laboral en el cual se desenvuelve este paciente que está siendo representado en el actor? Entonces, tiene que ser un guión que, tal cual como lo dice Claudio, tiene que tratar de contener todas las aristas, de modo de que el actor tenga herramientas para generar el escenario de simulación y que no nos quede una ventanita donde a lo mejor nuestro guión o nuestra condición de salud, ¿cierto?, se vaya por otro camino y no responda a los objetivos declarados para esa instancia de simulación. Para complementar, creo que hay que dedicar harto tiempo a la elaboración del guión. Es la clave para el éxito de la simulación. Y por otro lado, esta instancia también se puede aprovechar como una instancia de aprendizaje. Ya, en nuestro caso, lo hicimos, la elaboración del guión la hicimos de manera colaborativa en estudiantes, trabajamos en grupo y luego al grupo A le cambiamos el escenario y ellos desarrollaban, por ejemplo, el escenario del grupo B. Entonces, ya esa instancia era una instancia de aprendizaje y también eso nos sirvió como para que el estudiante se motivara y entrara a este juego de la simulación, porque sentían casi una competencia de decir, vamos a hacer este escenario que sea complejo. Obviamente con el tutor que estaba en cada grupo tratábamos de llevar el caso al objetivo real, no era una competencia y que no podían resolver el caso. Entonces eso los motivó y lo otro importante es que sea validado, ya sea por otro colega del área, idealmente, no necesariamente que sepa de simulación, sino que vea el contexto, que estén todos, por ejemplo, los parámetros. Si estamos hablando de que tiene una hiperglicemia, por ejemplo, y colocamos una glicemia de 80, entonces no es consistente. Entonces por eso es importante que también haya otros ojos que lo puedan revisar. Y luego el guión, entregárselo al actor, y que el actor lo revise, y juntarnos con el actor para corroborar que él entienda lo que queremos representar, ¿ya? Porque si no lo hacemos, luego cuando estemos rodando el escenario nos vamos a dar cuenta que buscábamos una persona, por ejemplo, que fuera finalmente dependiente, que tuviera dificultades en alguna actividad de su vida, y el actor no lo hace de esa manera. Entonces, ya cuando estamos rodando el escenario no podemos interferir. Y también ahí, solo también para agregar, a lo mencionado por Claudio, es súper importante en las reuniones con los actores poder transmitir nuestras propias experiencias con los pacientes, poder compartirles a ellos nuestras experiencias con los pacientes, y también ellos van teniendo más sustrato para poder elaborar, ¿cierto?, a este paciente. Muchas gracias. Agradecemos, ¿cierto?, a Daniela Cid, docente de kinesiología de acá de Concepción, y a Claudio Oces, docente de enfermería en Santiago, por compartir su experiencia, y los felicitamos también por la iniciativa
y por la disposición a preparar esta presentación en conjunto. También a los asistentes por acompañarnos y los invitamos a pasar a la recepción del evento en el menú izquierdo de su pantalla, en donde encontrarán información de actividades que se realizarán en el siguiente bloque del seminario.